Vamos a tratar de hablar un tema que a mí me encanta, porque siempre me llaman para hablar de temas dificilísimos y temas complejos y temas que obviamente también me gustan, pero muchas veces es más lindo hablar de temas que le hacen falta a la mayoría de los cirujanos generales. Porque hablar de tumor de Klatskin y otros tumores que son más raros y que probablemente no nos crucemos nunca más que uno o dos casos en toda la carrera de médico. ¿Quién no se ha enfrentado en los últimos, diría, 7 días o 10 días con una colistectomía dificultosa? Entonces me parece que es un tema que es mucho más prevalente, mucho más interesante y que a mí me gusta más hablar de este tema que hablar de colangiocarcinoma distal. Entonces, lo que me gusta a mí, sobre todo cuando es una charla que hay participación residencial, es que me interrumpan la cantidad de veces que sea para poder aclarar alguna cosa si yo no fui claro o estoy yendo rápido o por ahí doy por sentado algo que saben o viceversa. ¿Mm? Eh, la definición de colistectomía dificultosa ha sido revista varias veces, incluso por el relato de Guillermo Arbúes y, y mi amigo mendocino Sergio Bustos. Es que la colistectomía dificultosa es aquella que se presenta clínicamente y posee hallazgos de factores anatómicos que condicionan algún tipo de dificultad técnica, ya sea básicamente durante el procedimiento, pero que esto repercute en el postoperatorio por un potencial aumento de riesgo de complicaciones, tanto intraoperatorias, ¿sí?, que son las más temidas, como alguna no advertida durante el intraoperatorio y que nos lleva a tener una complicación no deseada postoperatoria. ¿Cuáles son estas complicaciones intraoperatorias? Bueno, la más temida es la lesión de vía biliar, que otro día, si querés, Hugo, podemos hablar de este tema, que también es un tema que me apasiona. Un tema separado es la lesión vascular. Te tomo la palabra. Dale, Huguito. Y otra complicación importante que nos lleva a tener cuidado durante una colistectomía intraoperatoria son las complicaciones hemorrágicas. Y una que es relativamente frecuente y es la principal causa de muerte postoperatoria, que es la lesión de víscera hueca, y es la principal causa de muerte postoperatoria porque estas lesiones pasan inadvertidas muchas veces. Entonces se produce la lesión intraoperatoria, el paciente por ahí anda bien un par de horas, pero después se empieza a deteriorar, empieza con dolor, empieza con deterioro del estado general, y termina reoperándose o a veces falleciendo por una lesión de víscera hueca. Con lo cual, ojo y atención a la lesión de víscera hueca, sospechar siempre en todo paciente que no evoluciona favorablemente luego de una colistectomía laparoscópica. ¿Por qué uno dice que la colistectomía es difícil? Bueno, una de ellas es por variantes anatómicas. Ahora vamos a ver algunas tantas. Después, y algo que no es menos importante, es la experiencia del cirujano. Hay colistectomías que son dificultosas para un R1, hay unas que son dificultosas para un R4, hay dificultosas que son para mí, y hay dificultosas que son para Juan Pecol. O sea, siempre depende mucho de cuál es la experiencia que tengamos como cirujano, y siempre recurramos a alguien que tenga un poco más de experiencia antes de convertir, y ya vamos a ver por qué convertir no siempre es una buena idea. Después, lo más típico, sobre todo en esta época de COVID, es la inflamación aguda. Estamos viendo pacientes que se automedican y vienen con cuadros bastante avanzados, con piocolecisto, con colecistitis infiltrativas, etc. Y lo más frecuente por ahí en una población más añosa, que se deja estar o es más típica del oeste, esta la vemos mucho más en San Justo, en el Hospital Italiano Central, es la inflamación crónica, gente que se deja estar y viene con cuadros muy avanzados de inflamación, de colecistitis crónica. Acá voy a necesitar que opinen. ¿Quién me dice si esta colangiografía es normal? No sean tímidos. Vemos a la mitad. Sí, obvio, vemos la Yo veo mitad. la mitad, no sé si es que no baja o...
Alguna trampa estoy haciendo, ¿no? Si muestro a media. Pero bueno, yo siempre me acuerdo cuando nos daban los primeros, cuando nos enseñaban la primera colecistectomía, nos decían, bueno, tenés que tener 2 colectores a la derecha, uno a la izquierda, no tiene que tener imágenes de defecto en el relleno en su interior, no tiene que haber filtraciones, qué sé yo. Y si me guío por esos parámetros, estoy bastante bien, digamos, tengo 2 vías biliares derecha, una vía biliar izquierda, bla, 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 bla. Con lo cual muchos podrían decir que es una colangiografía normal, pero muchos podrían decir yo no veo, para mí es incompleta. Y sí, claramente está incompleta. Y si ven acá, esta es una de las variables más frecuentes y más peligrosas que hay en colistectomía laparoscópica, en donde ven que un colector posterior del derecho está desembocando aislado bien abajo de la vía biliar principal, muy pegado a lo que es el conducto cístico, donde si uno no tuviese una una colangiografía, y este caso, gracias a Dios, fue un caso de una colistectomía simple, común y corriente, no hubo ningún tipo de problema, pero este paciente, si hubiese consultado en el contexto de una colecistitis aguda, o lo que es peor, en el cuadro de una colecistitis crónica, probablemente ese colector hubiese estado pegado a la vesícula y hubiésemos tenido un accidente si no lo identificábamos correctamente. Entonces, siempre atentos al posterior del derecho. Entonces yo a mis residentes les digo, no solamente busquen las 2 ramas derechas y las ramas izquierdas, sino que busquen específicamente el colector del segmento 6, que es este que se ve acá, desembocando solito por encima del sitio. Esta variante, como les dije, no es tan infrecuente, como ven ahí, puede llegar a ser en algunos casos hasta el 22%. Alguna vez voy a publicar un libro con todas las variantes anatómicas del conducto cístico que tengo, que la verdad es que cada vez no paran de sorprender. Otro asunto es el triángulo de Calot. Muchas veces, por ahí nosotros no, porque somos una generación que aprendió directamente a operar la colestectomía por vía laparoscópica, pero en aquellos pacientes que empezaron su curva de aprendizaje de colestectomía en la era abierta y después pasaron hacia la cirugía laparoscópica, tenían una forma de tracción totalmente distinta de la colestectomía. Mientras que la colestectomía abierta, el trocar de la mano del cirujano tracciona hacia abajo, como se ve acá en el bacinete, la pinza, y la mano del ayudante tracciona hacia cefálico, y de esta forma uno despliega el triángulo de Calot, y al desplegar el triángulo de Calot, uno perpendiculariza el conducto cístico con respecto a la vía biliar principal. Esto es bastante distinto a cómo se hacía en la antigüedad, en donde directamente se traccionaba también el bacinete hacia cefálico, y en donde uno paralelizaba no sé cómo no puedo hacer aparecer mi flechita, pero paralelizaba el conducto cístico a la vía biliar principal y uno podía malinterpretar la anatomía. Y de ahí es que viene la nueva clasificación de lesión de vía biliar a mediados de los 90 por parte de Steven Strasberg, en donde él describe el Critical View of Safety, que el Critical View of Safety lo que dice es que uno, habiendo disecado el tercio inferior de la vesícula, es decir, lo que se ve acá en esta imagen, uno puede ver el fondo del hígado, al fondo del triángulo de Calot el hígado, y ver solamente 2 estructuras entrando o saliendo de la vesícula. Este concepto es útil y nadie puede discutir que no ha servido para mucha gente para disminuir lesiones de vía biliar. Yo soy un poco reticente, y esta es una postura netamente personal mía, ni siquiera estoy hablando en nombre de mi servicio. Yo soy un poco escéptico con respecto a esto, porque para poder llegar a tener ese grado de exposición que ustedes ven en esa foto, hace falta tener una gran disección. Y muchas veces cuando tenemos variantes anatómicas, esa gran disección nos puede llevar a hacer que cometamos alguna lesión de vía biliar. Con lo cual, nosotros, o yo particularmente, me gusta disecar bien la vesícula a nivel del conducto cístico, tener reparos anatómicos externos, como visualizar el pedículo, etcétera, etcétera. Y si no puedo hacer esto, bueno, después podemos hablar un ratito de cuáles son las maniobras que uno puede hacer para poder abrir el triángulo de Calot y hacer una disección lo más segura posible. Acá vemos un ejemplo de un Critical View of Safety.
Acá vemos cómo estamos clipando el conducto cístico. Estaba un poco inflamada la vesícula. Acá vemos la vía biliar acá, así que estamos trabajando lejos. Acá vemos la arteria hepática acá, que también está lejos, así que estamos en una zona segura. Acá clipamos la arteria. Tenemos un critical view digno, no lo voy a decir hermoso, pero zafa. Y cuando vamos a cortar el conducto cístico, duda el residente y empezó a sangrar. Muy oportunamente clampea. No estaba convencido que era la arteria, pero sí era la arteria. Obviamente en este caso no pasó absolutamente nada, simplemente se pone un clip, esa era la arteria y lo otro era el cístico. A veces se nos invierte la posición del conducto cístico de lo que es la arteria cística. Esta es una frase de Mingot, todos lo conocerán por los libros de cirugía, y dice que el cirujano debería trabajar guiado por la visión y no por la confianza. Esto es una cosa que es muy, muy, muy vigente, y sobre todo para aquellos, yo diría que no tanto para los residentes más pequeños, porque los residentes más pequeños todavía, en función de la duda, siempre están dudando, cosa que me parece correcto, y es la fuente de aprendizaje más seguro que hay en la cirugía, por lo menos al principio de los años. A mí me preocupa más los cirujanos un poco con más experiencia, en donde cuando tienen la imagen mental del conducto cístico, se focalizan en que eso es el conducto cístico y nadie los puede sacar de eso, hasta que lesionan la vía biliar. Entonces, muy importante, permanentemente, antes de cortar el cístico, y se hacen colangiografía de rutina, antes de hacer la colangiografía, prensar 28 veces si están enfrente al conducto cístico o están frente a la vía biliar principal. Esto me lo enseñó también Sergio Busto, que recién lo mencionó, de Mendoza. Él a sus residentes y a sus médicos junior les puso un cartel en la torre de la laparoscopía en donde dice: ¿estás seguro que no es el colédoco? O sea, cada vez que un residente o un médico opera una vesícula, está leyendo ese cartel que le dice: ¿estás seguro que no es el colédoco? Entonces, hasta que no estamos seguros que no es el colédoco, nunca pongan un clip y nunca corten. Siempre estén seguros. Guíense por la visión y no por la confianza, y si después tenemos tiempo les voy a mostrar un ejemplo que me pasó hace poco en el hospital. ¿Cuándo decimos que una colistectomía es dificultosa? Podemos decirlo en distintas circunstancias. Puede ser dificultosa porque tengan múltiples cirugías previas y tengan un acceso dificultoso a la cavidad peritoneal. Puede ser que tenga un acceso a la vesícula muy dificultoso porque ya ha tenido una colecistostomía previa o porque ha hecho repetidos episodios de colecistitis y la vesícula se ha ido bloqueando, o porque tenemos un pedículo cístico muy dificultoso, por ejemplo en caso de colecistitis aguda o de cálculos demasiado grandes, o cuando tenemos una colecistectomía dificultosa, es decir, pudimos hacerla con angiografía, pudimos identificar todas las estructuras, pero nos cuesta despegar la vesícula del lecho hepático. El acceso a la cavidad puede ser simple, como la mayoría de las colecistectomías, puede tener adherencias laminares, puede tener adherencias firmes y vascularizadas, las cuales estas deben ser movilizadas mediante algún dispositivo de energía o algún electrocauterio bipolar, y hay adherencias múltiples que obstruyen el área del hipocondrio derecho, que muchas veces nos han llevado a la necesidad de tener que convertir a cirugía convencional. En cambio, el acceso a la vesícula también puede ser simple, puede haber que tenga adherencias pequeñas y fáciles de romper con el duodeno, puede que tenga un plastrón epiploico, que eso ya van a ver en algún video si tenemos tiempo cómo los vamos desarmando con aspiración y maniobras romas, puede que tenga un tumor inflamatorio, que estos son los casos más difíciles, porque muchas veces en el afán de querer desarmar el tumor inflamatorio podemos romper algo. Y también el caso de la retracción fibrosa son aquellos pacientes en donde uno se encuentra ante una colecititis crónica y la deformación de las estructuras anatómicas hace que sea bastante difícil poder hacer una identificación anatómica correcta.
El acceso al pedículo cístico, esto es un paso crucial porque acá es donde uno puede saber si está frente a una colistectomía segura o puede que tenga alguna dificultad para poder interpretar la anatomía. En algunos casos, pacientes delgados, jóvenes, uno tiene las estructuras visibles por transparencia. Esos pacientes tienen una anatomía hermosa donde uno puede ver la vía biliar, puede ver la arteria hepática, puede ver el conducto cístico, y uno realiza una disección y una cirugía muy prolija y con un resultado con una finalización muy rápida del procedimiento. Pero muchas veces es necesario, sobre todo pacientes más gorditos o que han tenido algún tipo de inflamación, que puede tener un pedículo con mucho más serosa, incluso un pedículo muy acuoso. Y después, en algunos pacientes con colicitis más crónica, puede que tengamos un pedículo esclerótico, donde uno difícilmente identifique las estructuras, y ya vamos a ver cuáles son las soluciones en estas circunstancias. Y también puede ser que tengamos un paciente que no tengamos ningún tipo de anatomía clara, en donde antes que nada hay que tratar de no hacer ningún daño. Y en cuanto a la colistectomía, que es lo final, ya casi cuando llegamos a esta etapa no hay que estresarse demasiado, puede ser fácil como en la mayoría de los casos, puede ser serosa edematosa en algunas colecistitis agudas, vemos que se junta o una capa de pus entre la vesícula y el hígado, a veces es una capa de exudado, y que eso al contrario, en vez de dificultarnos, a veces nos simplifica la colecistectomía porque nos diseca el plano entre la vesícula y el hígado. Pero hay muchas veces que tenemos ausencia del plano de disección o tenemos circulación colateral, y en estos casos no hay que pelearse con la vesícula, no hay que romper el hígado, simplemente hacer una colecistectomía subtotal, quemar la mucosa y se acaba el problema. La verdad que nunca hemos tenido ningún tipo de complicación por hacer una colecistectomía subtotal. En cuanto a la colistectomía, podemos tener distintas cosas que la hagan difícil. Una es la inflamación aguda, ya vamos a ver algún video cómo hacemos para salvar este asunto de la inflamación aguda. Otra cosa que nos dificulta mucho es muchas veces es un cálculo gigante en la bolsa de Hartmann, y esto hace que el infundíbulo, el bacinete, esté comprimiendo la vía biliar, haciendo un síndrome de Mirici o un símil síndrome de Mirici, que muchas veces, ya vamos a ver, pero una de las opciones es abrir la vesícula, desimpactar el cálculo y se acaba la dificultad en la disección. Muchas veces tenemos cálculos impactados, inflamación crónica, que es lo que les dije recién, que vamos a ver algunos casos y cómo la resolvemos. El conducto cístico corto, este es un ítem que es extremadamente peligroso, porque al ser tan corto muchas veces no tenemos en claro si estamos trabajando en el conducto cístico o estamos trabajando en la vía biliar. Por eso es muy importante esto que les decía de pensar 5 veces antes de cortar a ver si están en la vía biliar o en el conducto cístico. Y el síndrome de Mirici, que es una patología relativamente frecuente en pacientes añosos con colecistitis crónica a repetición, que después vamos a ver cómo es el tratamiento de esta situación. Los pasos que hacemos siempre, y ahora los vamos a ver en un video, son liberación Roma del plastrón inflamatorio. Yo nunca autorizo a las personas que están operando conmigo a que entre una tijera hasta que no entendemos la anatomía. O sea, hasta que no entendemos la anatomía, ningún instrumento afilado puede entrar al abdomen. Mientras la anatomía esté no clara, vamos a ir con irrigación, con aspiración, con grasper delicados, con pinzas de Maryland, o sea, con todo elementos romos que nos van a ayudar a desarmar el plastrón y tratar de entender la anatomía. Ni Muchas veces tijera ni hook, diría Martín. ¿Cómo, perdón? Ni hook tampoco, entonces. No, hook tampoco. Hook Bien. tampoco. Porque el electrocauterio es peligroso. Ya vamos a hablar ahora un poquito, o en la de lesión de vía biliar. El hook es pecado para la lesión de vía biliar. Para la anatomía no clara, el hook está contraindicado. Cuando la vesícula está muy tensa, no tengan miedo de punzarla. La pueden punzar con una aguja bien en la punta, en el fondo de la vesícula, cosa de estar seguro que no están pinchando ninguna estructura noble,
y el evacuarla muchas veces les cambia el panorama porque la vesícula pasa a estar mucho más desinflada, deja de estar distendida y uno puede agarrarla con mayor facilidad. Tenemos que tener buenas pinzas, porque si estamos permanentemente con unas pinzas que se nos aflojan, que se sueltan, etcétera, etcétera, empezamos a ponernos nerviosos, a perder la paciencia y a empezar a hacer macanas. No duden en poner más trócares. Yo a veces, sobre todo si son pacientes con mucha colecistitis o pacientes obesos mórbidos, no me tiembla la mano a la hora de ponerle un quinto trócar, sobre todo en el flanco izquierdo, generalmente lo uso para bajarme el contenido intestinal, el epiplón, que a veces abomba sobre la cámara umbilical y nos dificulta la visión. Disección Roma, para eso es muy útil la disección con un aspirador, desarmar el plastrón con un aspirador, y el manejo del infundíbulo difícil también, van a ver que el aspirador es muy, muy noble. Luego, cuando tiene un poco más claro cuál es el panorama en el pedículo, hay que hacer la colangiografía intraoperatoria. Yo no sé si saben, en el hospital italiano nosotros la hacemos de rutina, después quiero que me cuenten ustedes a ver cómo las hacen en sus respectivas instituciones, pero sin duda que en un paciente en el que nos costó muchísimo entender la anatomía, sería de buena práctica hacer una colangiografía para estar seguro que uno está a través del conducto cístico y no ha cometido ninguna lesión de vía biliar. Después tenemos que ligar el conducto cístico y después tenemos que hacer la colecistectomía, sacar la vesícula siempre en bolsa porque a la salida podemos contaminar o si es que tiene sospecha de cáncer podemos sembrar de células malignas el ombligo. Siempre dejamos drenaje abdominal en la colecistitis aguda. Tener un bajo de umbral para la conversión, después les voy a contar bien por qué. Y siempre, como les dije, sospechar el cáncer de vesícula, porque hasta en un 5% de las colecistitis hay un cáncer de vesícula presente. Acá tenemos un caso en donde se ve un gran plastrón inflamatorio, donde se ve que está todo el epiplón bloqueando la vesícula. Y van a ver cómo con maniobras romas, hasta ahora se ha puesto el trócar umbilical donde está la cámara y se ha puesto el trócar subsifoideo que es por donde está el aspirador. Una vez que despejaron el hipocondrio derecho, se pusieron los otros dos trócares y acá se ve cómo a través de una aguja se punza el fondo vesicular y una vez que se evacuó la vesícula, ya en un grasper con dientes, en este momento ya no nos importa usar dientes porque la vesícula ha sido evacuada, uno procede a con maniobras romas desarmar el plastrón y tratar de identificar a ver si el pedículo va a ser difícil o fácil. Ahí a simple vista parece un pedículo difícil, pero vemos cómo ante las primeras maniobras romas, uno puede interpretar que la vía biliar puede estar por acá, así que hay que tener cuidado acá en esta maniobra, puede que tenga un poquitito de compresión la vía biliar, pero ven que hasta ahí no se ha hecho ninguna maniobra agresiva, simplemente aspirar y tratar de desarmar el plastrón. Yo lo que hago también en estas circunstancias es tratar de ver acá, si encuentro el flujo, el latido de la arteria hepática, como para orientarme dónde está la arteria hepática y dónde está el colédoco, pero acá fíjense que simplemente con maniobras romas, acá vamos a usar un clamp de Maryland, en ningún momento entró una tijera, en ningún momento entró un electrobisturí, un hook, nada. Con un clamp de Maryland estamos pasando esta estructura, que parece ser la del cístico, y obviamente vamos a hacer una colangiografía. Uno se queda relativamente conforme que es el cístico porque tiene una dirección bastante transversal. Se coloca con un clamp de Olsen y se hace una colangiografía que se ven pasajes proximal y distal, se ve todo el árbol biliar completo. Recién ahora, por segunda vez, ven entrar una tijera. Y nosotros de rutina cerramos el muñón cístico con un endoloop de PDS0. Todavía nos falta el control de la arteria.
Yo creo que la cliparon por ahí. Y después la colecistectomía puede llegar a ser fácil o difícil en función de cómo se encuentra el plano. Obviamente acá el plano no fue fácilmente disecable, con lo cual se decide hacer una colecistectomía subtotal, en donde se abre la vesícula. Acá se ve todo el interior de la vesícula, la mucosa de la vesícula bien inflamada. Se termina de sacar toda la pared, se deja solamente el lecho vesicular pegado al hígado, que si uno se hubiese intentado meter en este plano hubiese hecho sangrar el hígado innecesariamente. Y lo importante cuando uno hace una colecistectomía subtotal es quemar bien la mucosa, y una vez que uno quema la mucosa, acá estamos quemando esto las instrumentadoras odian cuando yo hago esto, que es quemar con el Grasper y el Electro 120, que es el largón de los pobres, y después están 3 días para sacarle la mugre al Grasper, pero bueno, eso ya lo hacen las chicas. Y como les dije, de rutina dejamos un drenaje abdominal. Y ante cualquier dificultad, o sea, si en este caso no hubiese sido fácil desarmar el plastrón a nivel del pedículo cístico, no hubiese tenido ningún problema en ese agujero que le hice para drenar la vesícula, agrandarlo un poquito, ponerle un drenaje de cualquier tipo, puede ser un pigtail o una sonda Nelaton, y transformarlo en una colecistostomía video asistida. Este es un caso que, como ven, este era un paciente, este es un caso viejo, pero muy ilustrativo, en donde cuando se hace la colangiografía, se ve por punción, se ve que la vesícula estaba totalmente pegada contra un posterior del derecho desemboscando abajo, y que cuando movían la vesícula, se movía en bloque la vía biliar, con lo cual se decidió también poner una colecistostomía percutánea y operarla en forma diferida. Acá se ve cómo quedó después de la colecistostomía percutánea, y ven cómo cuando se traccionaba el bacinete, se traccionaba también todo el colector posterior del derecho. Una maniobra que recién se las adelanté es cuando ustedes tienen un cálculo impactado a nivel del bacinete, es antes de romper nada o de malinterpretar la anatomía, etcétera, etcétera, no duden en hacerle un agujero, o primero tratar de desimpactar la piedra y moverla hacia el fondo de la vesícula. No siempre es factible, de hecho la gran mayoría de las veces no es factible. Entonces en esos casos les conviene abrir el fondo de la vesícula, sacar el cálculo, y una vez que ustedes sacan el cálculo, muchas veces el pedículo se abre y el triángulo de Calot se hace evidente. El cístico corto es un tema muy delicado. Mi recomendación cuando tengan un cístico corto o sospechen un cístico corto es que hagan una colangiografía por punción vesicular, es decir, no esperen a disecar el cístico si a pesar de que han desimpactado el cálculo, no logran entender el triángulo de Calot, puede que estén frente a un cístico corto o a un síndrome de Mirici. En esos casos es muy útil hacer una colangiografía por punción, es decir, punzan la vesícula, le inyectan contraste y ahí pueden terminar de identificar si tienen un cístico corto, un síndrome de Mirici o ambas cosas. Entonces, importante antes de cortar nada hacer una colangiografía por punción. Esto es un caso viejo, después si quieren les muestro un video más nuevo con un caso muy similar en donde se malinterpretó la anatomía y lo que era el cístico corto, lo que era el cístico era muy corto, entonces se había interpretado por continuidad el colédoco, y se hizo la cisticotomía en el colédoco y se hizo la colangiografía a través del colédoco. Si ven la colangiografía de la izquierda, se tiña solamente hacia proximal y prácticamente nada hacia distal. O sea, esto fue una lesión de vía biliar por un cístico muy corto. Creo que es el mismo caso, pero la cirugía, en donde se ve acá precisamente el colédoco, que el cirujano, y esto encima fue curioso, porque fue cometido por un cirujano con experiencia, no fue hecha por un cirujano sin experiencia, en donde él interpretó que esto era el cístico, y acá estaba el colédoco, y no, el cístico estaba acá, era muy pequeñito, y lo que él estaba viendo era
esto es el bacinete, y la vía biliar principal se continuaba por acá. Esto es bastante ingrato porque con una vía biliar relativamente fina, lo que se hizo fue cerrar esa vía biliar sobre un tubo de Kerr. Cabe mencionar que ahora casi no usamos tubo de Kerr, generalmente usamos stent transístico. Y una vez que estuvo cerrado este tubo de Kerr, se procedió a completar la colistectomía y a hacer una colangiografía que evidenció que estaba todo patente. Este paciente después desarrolló una estenosis a nivel de que era bastante cantado, digamos, por el nivel de devascularización que tenía el colédoco, pero bueno, ya fue mucho más simple hacer una reparación en hepático yeyuno anastomosis una vez que la vía biliar estuvo dilatada. Así que errores y mala interpretación de anatomía la podemos cometer. En cuanto a la colecistitis crónica, que es un tópico bastante infrecuente, pero que nos da muchísimo dolor de cabeza, tenemos que contar como la vesícula esclerotrófica, la fístula biliodigestiva, ya sean entre la vesícula, el duodeno, el estómago, el colon o colecito coledociana, o llamado síndrome de Mirici, y la litiasis coledociana acompañante es un tópico muy importante de todas estas variantes patológicas, porque se encuentra presente en hasta un tercio de los casos. Acá tenemos una vesícula escleroatrófica, en donde, no sé si está el video, pero es muy interesante este caso, porque acá donde se ve la vesícula apuntada, lo que parece esto, eso, exactamente, no sé quién me está ayudando, pero me está ayudando muy bien. Lo que se ve ahí donde se marcó primero, eso creíamos que era la vesícula con el epiplón pegado, y lo que está a la derecha, más hacia la derecha de la imagen, debería ser a la izquierda del paciente, que se ve como una vía biliar gorda y principal, nosotros pensamos que esa era la vía biliar principal. Cuando se desmontó todo este plastrón y se abrió, porque se estaba planificando hacer un hepático yeyuno laparoscópica, se vio que lo que parecía una unión vesicular era la vía biliar derecha, y lo que se veía como la vía biliar principal era la vía biliar izquierda. O sea, el paciente directamente había perdido la vesícula, se le había esclerosado y atrofiado, y lo que teníamos ahí era el Carrefour, que es hacia donde se hizo la hepático yeyuno anastomosis. La mayoría de las fístulas biliodigestivas son colecitos duodenales, y secundario a esto se produce el hilio biliar, porque migra por ahí un gran cálculo que después se obstruye en algún lugar del yeyuno ilion. Le siguen las colecistocolónicas y por último las colecistogástricas, siendo el síndrome de Mirici está presente hasta en un tercio de los casos. Acá tenemos un paciente con un síndrome de Bouberet. Para los que no están familiarizados, el síndrome de Bouberet es un síndrome que se produce por una fístula colecistogástrica o colecistoduodenal, en donde el cálculo es tan grande que piloriza al paciente, y en estos casos son resueltos ya por un doble abordaje entre endoscópico y laparoscópico. Luego está la cirugía acá, en donde se ve un gran plastrón inflamatorio. Todo esto fue con un doble abordaje, estábamos en un rendezvous con los gastroenterólogos no habían podido sacarlo, y lo que se decidió fue abrir el estómago, porque el estómago era mucho más fácil de cerrar. El duodeno es menos noble a la hora de abrir, así que se le abrió el estómago, como se ve ahí, y se sacó transpilórico la piedra a través del estómago. Este síndrome es muy raro, yo no tuve la suerte de verlo nunca. Este video es del doctor Juan Pecol. Espero que no se les cruce, en caso de esto, porque suelen ser bastante tediosos, sobre todo si les quedó un agujero muy grande en el duodeno. El colecisto duodenal es mucho más frecuente, como ya les dije, generalmente son pacientes que nos consultan en la guardia por un hilio biliar. Nosotros somos defensores de la cirugía en dos tiempos, es decir,
en el episodio del hilio biliar le resolvemos el hilio, le sacamos el cálculo, le reparamos el intestino y el polo biliar se lo dejamos para un segundo tiempo. Hay que saber que en este polo biliar uno siempre va a encontrar la fístula, lo que pasa es que muchas veces está atrófica porque ya la migración del cálculo hace que la fístula se retraiga y sea muy pequeña. Pero cuando encuentran la fístula, como en este caso, hay que cortarla con bisturí, con tijera fría, sin usar ningún tipo de ¿cómo se llama?, de energía, porque ustedes pueden dañar el tejido, y una vez que han separado el tejido ese, cerrar la cara duodenal, que en este caso se le puso un endolup a la fístula y luego se invaginó ese muñón que quedó ahí, se lo invagina con unos puntos separados de cualquier material irreabsorbible. Y siempre tener en cuenta que puede tener litiasis coledociana asociada y que la vesícula tiene un nivel de esclerotrofia que es bastante molesto. Y por último, menos frecuente, pero también existe, está la fístula colecitoduodenal, en donde vemos acá el colon totalmente pegado a la vesícula. En este caso el abordaje es igual, ir rodeando la fístula hasta que uno llega a la fístula, y cuando llega a la fístula se procede al cierre de la misma con puntos separados, y la colecistectomía subsecuentemente. El síndrome de Mirici es uno de los temas más molestos cuando uno trata una colecistitis crónica, porque va a depender del tipo de síndrome de Mirici que tengamos para decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Y acá vamos a ver que el síndrome de Mirici, que sea tipo 1, a ver si tengo una buena radiografía, un buen gráfico acá. Bueno, cuando lo diagnostico, cuando tengo una ausencia de triángulo de Calot, cuando hago por colangiografía por punción y no tengo un triángulo de Calot. En estos casos hay que abrir la vesícula, comprender la anatomía, tratar la litiasis coleociana, porque obviamente es lo que está generando todo este problema, y realizar la reparación de la vía biliar. Y la reparación de la vía biliar es muy simple, en donde el tipo 1 en realidad el tipo 1 tiene un cístico, o por lo menos tiene un cuello en donde uno puede sacar la piedra, hacer la colecistectomía y suturarla dejando un casquete de vesícula a modo de cierre del defecto de Mirici. El tipo 2 ya al no tener cuello, ya directamente el cálculo verse invadiendo la vía biliar principal, uno tiene que hacer un cierre primario del colédoco, ya sea utilizando un tubo de Kerr o utilizando un drenaje transpapilar. Y en los tipos 3 o 4, donde ya tenemos una cloaca entre la vesícula y la vía biliar principal, lo que está recomendado es hacer un hepático cesarino anastomosis, tal como se ve en estos casos. Vamos a ver algún ejemplo, no sé de... A ver. Este es un síndrome de Mirici tipo 1, creo, donde directamente se va a abrir lo que es la vesícula y lo que se ve es como una cloaca que involucra la vía biliar principal. Gracias a Dios tampoco lo vemos tan frecuentemente, por eso que estos videos son un poco viejos. Ahí se ve cómo estamos metidos dentro de la cloaca. Y siempre es importante hacer una colangiografía para entender bien cuál es la anatomía que estamos enfrentando. En esa época contábamos con coledocoscopio, que nos sirve para terminar de entender la indemnidad de la vía biliar principal y la ausencia de cálculo hacia proximal y hacia distal. No es imprescindible, pero es de ayuda cuando uno lo tiene. Y ahí cuando uno se da cuenta que la vía biliar está totalmente alterada la anatomía por la presencia de ese cálculo, pero al tener ser un tipo 2 y tener una pared suficiente para cerrarla, se procede al cierre
al cierre lateral sin el uso de una pinza, sin un clamp de Kerr. Perdón, un tubo de Kerr. Y este es el caso que yo les había contado recién, en donde ven que lo que se creía que era la vesícula, que es esto que se ve acá, esta es la foto que yo les había mostrado recién, en donde se creía que la vesícula era esto, y cuando se punza, nos llevamos la desagradable sorpresa de que eso no era la vesícula, sino que esa era la vía biliar derecha. Acá estábamos enfrente de la vía biliar derecha, que era esta cloaca que tenía acá, y esto que se iba para acá es la vía biliar izquierda. Con lo cual estábamos totalmente desorientados con la anatomía, y lo que se hizo en este caso es directamente abrir toda esa cloaca, siempre tratar de utilizar, como les dije, no utilizar energía monopolar ni bipolar, sino tijera fría. Ahí se ve cómo se está desarmando los cálculos de la vía biliar derecha, y ahí se están sacando lo de la vía biliar izquierda, es una inmundicia, la verdad. Y directamente en este caso no hay que ni pensar en otra solución rara, hay que hacer un hepático yeyuno término lateral, que en esa época no usábamos suturas mecánicas, así que se hacía al pie del Liderrux en forma extracorpórea, y se hizo un hepático yeyuno laparoscópica. Podemos prever, y bueno, sí, una colistectomía dificultosa cuando no hay inflamación es muy infrecuente, pero cuando tenemos inflamación aguda es bastante frecuente, en donde tenemos que tener en cuenta si esta inflamación aguda es solamente un hidrops, es un edema, es una gangrena o empiema vesicular. Obviamente, mientras más grave es la inflamación, más difícil puede ser la colistectomía, y en los casos de inflamación crónica, hasta un quinto de las colistectomías pueden ser dificultosas. Así que sí, uno puede prever en función del cuadro clínico. No olvidarse que nosotros, y todos deberíamos manejarnos con la clasificación de Tokio, de cuando una colecistitis aguda es leve, moderada o grave. Nosotros las leves y moderadas tratamos de operarlas en agudo y no diferirlas, y las severas o las drenamos o las expectamos hasta que el paciente pase la etapa crítica. En resumen, hay que ser muy criterioso a la hora de selección de los casos, y siempre tener en cuenta el nivel de experiencia que tenemos. No está mal conocer las limitaciones de cada uno. Siempre disecar vecino a la vesícula, y si pueden, traten de visualizar dónde está la vía biliar y dónde está la arteria hepática o el latido de la misma, para tratar de trabajar siempre lejos de esas estructuras. Siempre disección Roma en inflamación aguda, no metan ninguna tijera, ni ningún hook, ni ningún dispositivo de energía hasta que no tengan muy en claro la anatomía. No le tengan miedo a las colestectomías parciales, van a tener muchísimo menos complicaciones por colestectomías parciales que por sangrados hepáticos por querer sacar la vesícula totalmente. La colecistostomía laparoscópica es un buen recurso cuando no pueden disecar el pedículo cístico. Y la conversión, la pongo entre comillas, entre signo de preguntas, porque bueno, es muy útil cuando uno tiene un episodio de sangrado, pero cuando uno está por convertir por dudas anatómicas, está demostrado que no necesariamente la cirugía abierta nos va a aislar esas dudas. Entonces, yo diría que conversión sin dudas ante episodios hemorrágicos, y ante duda anatómica no estoy tan seguro que haya que convertir. Es preferible poner un drenaje y volver a operarlo en un par de meses. Bueno, y en conclusión, la realización de una colistectomía dificultosa por vía laparoscópica es factible, pero siempre en cirujanos experimentados. Muchas gracias. Bueno, excelente, Martín. Gracias, Muy Huguito. buena la presentación. Vamos a contestar algunas preguntas, vos vas a contestar algunas preguntitas del chat, y después le vamos a dar a los chicos cabida si alguien quiere preguntar desde el mejor dando la cara, que es mucho más bueno. Para que no, bueno, dice,
Bueno, Raúl dice, buen día, ¿la colecistectomía laparoscópica la realiza con litoextracción? Eh, Colecistostomía. no. Generalmente, Colecistectomía, perdón. ¿me repetís? Pues ya me mareé. La colecistostomía la realiza con litoextracción. Mirá, es muy, muy, muy raro que hagamos una colecistostomía laparoscópica. Generalmente la dificultad la preveemos en el preoperatorio, entonces generalmente cuando vamos a hacer una colecistostomía la hacemos percutánea y obviamente en ese caso no hay ningún tipo de litoextracción. Si nos vemos en la obligación de hacer una colecistostomía laparoscópica porque no pudimos entender el pedículo cístico, en ese caso no es de mala práctica hacer la litoextracción. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que no hay que abrir la vesícula entera, porque si abrís la vesícula entera, las chances de tener complicaciones en el postoperatorio son bastante altas. Entonces lo que yo te recomendaría en ese caso es que hagas una litoextracción a través del agujero más pequeño que puedas hacer a la vesícula y después le sutures una sonda bien gruesa tipo Nelaton para que no tenga ningún tipo de complicación postoperatoria. Esto en la laparoscopía. Y en la parotomía es un poco más simple porque, bueno, estamos con la panza abierta, ¿no? Pero sí, yo la dejaría solamente para aquellos casos en los que los cálculos son muy grandes, que es la mayoría de los casos que tienen esta bruta colecistitis, ¿no? Perfecto. Alejandro Fresco, buenas tardes. En pacientes sin síntomas canaliculares con enzimas hepáticas y bilirrubina normal, visualizando intraoperatoriamente un cístico fino, sin microlitiasis, ¿hacemos con la angiografía? Pregunta. Y acá entramos en la eterna guerra de si hay que hacer con la geografía de rutina o no. Podemos estar discutiendo hasta pasado mañana que no nos vamos a poner de acuerdo. En el italiano hacemos con la geografía de rutina, por distintas razones. Primero, en ese caso que pregunta el doctor Fresco, que tiene enzimas hepáticas, hay muchas veces que las enzimas hepáticas son un indicador un poco más precoz, horas precoz, que la bilirrubina para diagnosticar litiasis coledociana. Número 1. Número 2. Es importante la edad del paciente. Tenemos en cuenta que hay muchos pacientes, sobre todo añosos, que tienen litiasis coledociana primaria de colédoco, que no le ha migrado de la vesícula, le ha migrado del colédoco. De hecho, cada tanto operamos un paciente que tiene litiasis coledociana y no tiene litiasis vesicular. O pasa esto mismo que dice el doctor Fresco, tienen un cístico fino, con lo cual esos pacientes terminan en coledocotomía. Con lo cual, nosotros hacemos con la angiografía de rutina por este tipo de casos y también porque nos ha demostrado que si bien no nos previene el 100% de las lesiones de vía biliar, nos ha prevenido todas las lesiones graves, nos ha diagnosticado todas las lesiones graves y hemos podido repararlas en el intraoperatorio tal como se mostró en ese video que se malinterpretó un cístico corto con una vía biliar principal. Bien. Darío debe ser, pues, Dari Lucchetti pregunta, bueno, te agradece, muy interesante, gracias por la charla. Mi consulta es si tiene en cuenta en algunos casos programados, simplemente el IVE al realizar un procedimiento como ambulatorio, igual le deja drenaje y un día de internación para el control. No. Nosotros estamos, sobre todo ahora con el COVID, hemos reavivado un poco la colistectomía ambulatoria, incluso en San Justo, que las distancias son un poco más lejanas que en Capital Federal. Así que no, estamos haciendo, te diría que la gran mayoría de las colistectomías las estamos haciendo en forma ambulatoria, electiva estamos hablando, no las urgencias. Y no dejamos drenaje, salvo que tengamos dudas con la bilistasis. Ni siquiera con la hemostasis, con la bilistasis. Si tenemos un pedículo o una supercolecistitis, o tenemos un pedículo difícil o un cierre de muñón que nos dejó con dudas, ahí dejamos drenaje. Si no, en el resto de los casos no dejamos drenaje nunca. Acá alguien más, el doctor Fresco de nuevo.
Dice, en caso de no tener disponible la colangiografía, ¿qué recomienda en un paciente que tiene un plastrón vesicular? Interesante pregunta. En el caso que yo mostré de la colecistitis aguda, esa que desmontamos el plastrón vesicular con el aspirador de Ethicon, en ese caso yo hice con la angiografía, pero no tenía dudas de que ese era el cístico. Entonces, en los pacientes que no hay duda de que es el conducto cístico, y no tenés arco en C o intensificador de imagen, bueno, listo, no hay que ser más papista que el Papa, lo primero es salvarle la inflamación al paciente. Pero en aquellas instituciones que ustedes trabajen en donde no les faciliten el arco en C, tienen que buscar de asociarse con los traumatólogos o con cualquier otra especialidad que haga uso del intensificador de imágenes, porque son más las veces que le van a sacar de un problema a que las veces que los van a meter en problemas. Así que mi consejo es, obviamente, si no tienen, no tienen, mala suerte, pero si sí tienen y no se lo dejan usar, justifíquenlo y pidan hacer con la angiografía de rutina. Porque aparte nosotros lo consideramos también como una forma de enseñarle a nuestros residentes de cómo se hace una colangiografía. O sea, si yo no hago colangiografía de rutina, no tengo forma de enseñarte a hacer una colangiografía, y si no sabes hacerla, después vas a tener problemas y no la vas a hacer nunca, y el día que la tengas que hacer por algún motivo y encuentres una litiasis colodociana, no la vas a saber resolver porque tampoco nunca te entrenaron. Nosotros todas esas cosas, nosotros un residente de segundo año, ya de a poquito lo vamos haciendo sacar litiasis coledociana. El doctor Filipovich te pregunta, en los casos que han convertido, ¿cuál es la causa más frecuente de conversión? Si lo tenés así presente o no. Sí, mirá, la última conversión que tuve fue hace como 3 o 4 años, tengan en cuenta que tuve un gap en el medio de un año que no operé, y fue por una paciente que ginecología le estaba haciendo una ligadura tubaria, y de paso me hice sacarle la vesícula, que nunca más lo hice y nunca más volví a operar con el ginecólogo, porque cuando la voy a ver a la paciente tenía una cifa pubiana por un trauma cuando había sido adolescente, y nunca en mi vida había visto tanto pegote adentro del abdomen. Así que la última colecistectomía que convertí, perdón, ahora me estoy acordando de otra, esa es la penúltima. La penúltima que convertí fue esa, por exceso de adherencias por laparotomías previas. Y la última que convertí es lo que yo les conté recién, que fue un paciente con una complicación hemorrágica. Estaba operando otro equipo, y yo estaba dando vueltas por quirófano y de pronto me llaman que había un sangrado grave, y era un sangrado de la arteria hepática derecha. Y bajé al quirófano y bueno, obviamente cuando vi el volumen de sangre que salía, supe que no se iba a poder controlar por la laparoscopía, así que lo convertimos en el acto, y esa fue mi última conversión, ahora que recuerdo. Eso fue bastante cerca antes de irme. Y después tengo una tercer conversión que es por un cálculo gigante enclavado en el bacinet, en el colédoco distal, que no lo pude desobstruir. Y en esa época no teníamos no teníamos endoscopista para que me haga una IRCP, así que la convertí para ponerle un drenaje biliar. O sea, para hacer un último intento de desempactarlo haciendo una maniobra de Kocher, que tampoco pude, y la terminó sacando el endoscopista un par de días después. Así que esas son las 3 conversiones que tengo en colecistectomías electivas. Bueno, Gustavo Vasileski, vos sos partidario de la colangiografía selectiva. Me gustaría que le des tu opinión a Martino, a ver si lo convences. Bueno, convencer, no sé si se podrá convencer, Me echan del hospital. pero en principio, Sí, son muchos años que uno vino. Nosotros en el Hospital Aeronáutico hicimos durante muchos años
colecistectomía con la angiografía sistemática, es decir, se hacían todos. Después dejamos de hacerla, y como son poblaciones cautivas, es decir, son poblaciones cerradas, no vimos una influencia en la evolución de los pacientes con relación a hacer con la angiografía o no hacer. Así que no hicimos, tampoco NOSPLAN no se hizo en forma sistemática, ¿no? Pero sí tenemos en claro de que, por ejemplo, que recién salió en la conversación, yo le diría a los cirujanos jóvenes que si hay una clínica que no les ofrece una radiología para hacer la colecistectomía, mejor que no la hagan directamente, porque siempre tiene que estar preparada la mesa para hacer una con angiografía si es necesario. No sé, creo que no podría yo decirle a Martín que no haga con angiografía sistemática. Me parece que no es, pero nosotros creo que en OSPLA, y bueno, ahora en la actividad, no nos fue mal no haciendo sistemáticamente la colangiografía, pero eso no, bueno, no invalida lo otro, ¿no? Creo que es válido. Creo que lo más importante es saber lo que se hace, ¿no? Eso es lo más importante, creo que es saber lo que se hace, ¿no? Es decir, saber que hay que hacer bien una colecistectomía, que hay que tener muchos recaudos, hay que tomar todas las cosas, bueno, que dijiste vos, Martín. Creo que eso es lo más importante. Creo que sí. No ser fundamentalista de ninguna postura, porque también me ha pasado, gracias a Dios poquísimas veces, pero uno está tan sistematizado con el hecho de que la colangiografía tiene que ser hecha, que contado con los dedos de una o dos manos, me ha pasado de no poder canular el cístico y estar 1000 horas tratando de canular un cístico, y si hay un cístico que no puedo canular, claramente por ahí no migró ningún cálculo. Y eso, que parece bastante obvio, cuando uno está en esa situación no lo es tan obvio, y uno está peludeando y se va a dormir intranquilo si no le pudo hacer la colangiografía, y eso, digamos que no debería ocurrir. De hecho, en algunas veces he visto a esta gente que ha hecho colangiografía por punción de la viabilidad principal. Ese extremo nunca, y el extremo de no hacer nunca tampoco, porque más de una vez le va a pasar que tengan algún problema de un cálculo que no se hayan dado cuenta o una lesión de viabilidad. No hay nada peor que les puede pasar en la cirugía biliar que ustedes hayan creído que anduvo todo bien y al día siguiente empieza a venir bilis por el drenaje. Esa sensación que nos ha pasado a todos, no se la deseo a nadie, y si ustedes les pasa eso y tienen una colangiografía y la van a ver y la colangiografía es normal, por lo menos se quedan tranquilos de que no es nada grave. ¿Sí? Esos son los pros y los contras. Y claramente si yo dejo de hacer colangiografía en el hospital me echan, así que tengo que seguir haciéndola. Federico, querías hacer una pregunta, o dos, ahí escribiste en el chat, pero no las entendí bien. Bueno, ¿qué tal? Felicitarlo, doctor Palavecino, muy clara la presentación. La primera pregunta es, ¿qué factores preoperatorios tiene en cuenta para sospechar de una colecistectomía dificultosa? Y la segunda pregunta es, frente al escenario de no obtener el Critical View of Safety, ¿qué estrategias sugiere o propone? Muy buena pregunta. Yo siempre cuando estoy por operar a un paciente gordito, que lo han internado con el diagnóstico de cólico, no de colecistitis, o sea, no tiene blanco, no tiene ningún otro criterio ecográfico de colecistitis, ese digo siempre va a ser un lío. ¿Sí? Gordito con cólico nunca es gordito con cólico, siempre es una colecistitis machaza. Entonces, y digo gordito porque la mayoría son varones. Entonces, en ese caso siempre voy predispuesto a lo peor. Y generalmente, si tengo varios colecistitis en el día, opero a esos primeros, porque sé que son los que más me van a hacer peludear. Y después, ni que hablar que tenés que sospecharlo cuando tenés líquido libre o cuando realmente tenés un paciente que nos está pasando mucho en la era COVID, que tiene séptico. Se le da la ecografía, se le ve que tiene líquido libre.
los últimos 5 o 6 meses creo que hemos drenado, no sé, 5 peritonitis biliares. Cosa que antes nos pasa una vez al año, una vez cada 2 años. Y después pacientes diabéticos inmunosuprimidos, también siempre sospechar que puede llegar a ser más difícil de lo común, porque son pacientes que presentan síntomas muy tardíamente. Esos son los pacientes que de antemano siempre voy pensando lo peor. Y la otra pregunta era... Frente a la posibilidad de no identificar la visión crítica de seguridad, ¿qué estrategias? Mira, como te dije, yo no soy muy ferviente defensor de la visión crítica de seguridad, con lo cual yo nunca trato de tenerla. Si la tengo, le digo a los residentes, ahí tenés una visión crítica de seguridad, está buenísimo. Pero generalmente yo corto la disección mucho antes. Es decir, ¿me estás viendo? Me gustaría que me vean en esto porque es como que necesito mostrar mi cara. Si yo estoy operando en este campo quirúrgico, ¿sí? Y veo la arteria hepática latir acá, me quedo tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que acá está la vía biliar y acá tengo el calot y la arteria cística y qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces siento la arteria hepática latir acá, no acá, acá. Hagan este ejercicio cuando lo tienen en la pantalla de la computadora, en la pantalla de la laparoscopia. La veo latir acá. Y ahora les voy a mostrar un video que afirma esto. Ojo, si la arteria hepática está acá, o tenés un Mirici o estás disecando el colédoco. Entonces yo antes de usar el Critical Safety, View of Safety, utilizo la disección lejana de la vía biliar, pegado a la vesícula, y una vez que yo encuentro el cístico de este tamaño, grosor, así, que me alcanza para ponerle un clip y hacer una cisticotomía, hago la colangio. Y te puedo garantizar que si tomaste todos los recaudos no vas a tener una lesión de vía biliar, salvo que tenga alguna variante extremadamente atípica. Pero yo nunca llego al Critical View of Safety por esto mismo que te digo, que para llegar a esa visión tenés que tener mucha disección. Y esas 2 o 3 colangiografías que yo te mostré, si disecás mucho y tenés una colecistitis, te llevas puesto ese posterior del derecho. Muy bien, excelente, Martín. No sé si, el doctor no sé Bianco había pedido la palabra. Sí, doctor Bianco. Bueno, felicitarte, Martín. Obviamente que en colecistectomía dificultosa, como presentaste vos, no tenemos ninguna duda de que todo lo que los pasos que nos has dado de precaución es lo que se debe hacer, ¿no? Y sobre todo insistir en la disección Roma. Cuando nosotros empezamos a hacer cirugía colecistectomía abierta, hace 40 años, la primera vez que poníamos una ligadura era el cístico. Primero reparábamos, a la arteria cística, primero reparábamos el cístico. Todas las adherencias las liberábamos a tijera y no había gran sangrado. Claro, cuando vino la colecistectomía laparoscópica, que con la cámara ves cada glóbulo rojo, entonces, porque yo he visto cirujanos que se empeñan en disecar, no como vos mostraste, con el aspirador, el epiplón pegado, sino que empiezan desde ahí con el hook. Y por ahí pueden romper la vesícula y demás. Saliendo del tema tuyo, porque al principio de la charla lo mencionaste, hay un ítem, sería otra charla, que es la colecistectomía dificultada, no la dificultosa. Y la dificultada es por el cirujano, vos lo dejaste entrever al principio. Entonces, a ver, digamos 3 palabras sobre cosas absolutamente prácticas y sobre todo para los residentes que nos escuchan. Primero, todavía hay cirujanos que operan con óptica de 0 grados. Segundo, la tracción es fundamental. Tiene que estar bien abierto. El ayudante o el cirujano, nosotros aprendimos a hacer colecistectomía laparoscópica manejando el hook y la cámara, el cirujano y el ayudante manejaba las pinzas, si estás entrenado y tenés un equipo que trabaja siempre, se puede hacer. Siempre te tiene que enfocar de tal manera que, como vos mostraste, la vía biliar
te quede, o donde vos crees que está la vía biliar así, y el cístico entrando por acá, no que se distorsione la imagen. Y otra cosa que vemos, otra cosa que vos insististe, y que es importante mencionarlo para las vesículas fáciles, esas que entras y decís corte por la línea de puntos, aún así, yo personalmente creo, la disección tiene que ser en el pedículo, tiene que ser Roma, y yo uso la Maryland y no meto el hook. Lo otro que muchas veces nos mal acostumbramos es no a disecar los dos elementos, sino primero identificar bien lo que creemos que es el cístico, cliparlo y después ir a buscar la arteria cística. Otra consideración, coincido en que probablemente la crítica del view of safety, tal cual la vemos en los libros, solo la hace Strasberg y sus discípulos, como suele suceder, el que describe algo lo hace mejor que ninguno. Pero hay una cosa de la crítica del view que a lo mejor, yo insisto, por ahí no tenés que disecar tanto, que sí es mandatoria, porque son tres cosas la de critical view: ver el hígado de atrás, ver los dos elementos que entran, y la otra que no tenemos que olvidar y hacer siempre es soltar el tercio inferior de la vesícula, sobre todo por detrás, para que la vesícula esté más suelta, por así decir, y se facilite la tracción. Y probablemente no haya que insistir tal vez mucho, pero si uno diseca con una Maryland el plano entre el cístico y la arteria, y hasta puede ser entrar un aspirador, que ahí vas a ver el hígado de atrás, y no tenés una critical view, sobre todo habiendo liberado bien el tercio inferior de la vesícula. Y lo otro que a mí personalmente me pone muy nervioso, y siempre le digo a los residentes que no hagan, es la toma y la retoma. Si vos tenés posicionados los graspers en el fondo de la vesícula y en el bacinete, antes de la sección del cístico, o después de la sección del cístico tomando el cístico, si el cirujano o el ayudante están bien coordinados, de tal manera que juegan con el cruce de pinzas paralelas para ver una cara y pinzas cruzadas para ver la otra, no tenés que andar soltando la vesícula, porque hay veces que vos creés que soltándola y agarrándola del medio haces mejor, pero ahí se te cae la vesícula, estamos hablando cuando ya liberaste el cístico, y podés producir lesiones de la placa vesicular y meterte en el hígado. Entonces, no soltar la vesícula, salvo excepciones. Si vos tenés bien tomada la vesícula, con el movimiento de pinzas podés ver una cara y la otra sin necesidad de hacer retomas. Esto es lo que me parece que en la vesícula simple, en la vesícula de corte por la línea de puntos, que no se tiene, todo esto que he comentado, no se tiene que convertir en una colecistectomía dificultada. Excelente apreciación de alguien con experiencia. Breiner, querías hacer una consulta. A ver, Breiner. Hola, buenas tardes, doctor Palavecino. ¿Cómo le va? Muchas gracias primero por la presentación. Estuvo excelente, la verdad. Muy práctica para todos nosotros. Quería hacer una consulta respecto al verde de indocianina. ¿Usted lo utiliza en su práctica habitual? ¿Que considera que es una herramienta útil actualmente cuando nos enfrentamos a una colecistectomía dificultosa? Y si esto es así, ¿cuándo preferirlo sobre la colangiografía intraoperatoria? Particularmente no tenemos experiencia en el hospital italiano con el verde indocianina, que está haciendo una linda experiencia en esto en el hospital de clínicas, y ellos tienen ya publicaciones y les va muy bien con esto. Requiere de una inversión extra que hay que justificarla. Nosotros, bueno, ustedes también están en hospitales privados y vieron que cuando quieren comprar nuevo equipamiento me preguntan primero por qué no me arreglo con lo que ya tengo, y la verdad es que como nos va tan bien con la colangiografía, es que no nos hemos visto en la necesidad de incursionar en el verde de indocianina. Creo que es una herramienta más muy útil, y que si hay una institución que esté dispuesta a invertir, me parece que lo puede hacer tranquilamente.
Bueno, ¿alguien Muchas más gracias. quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Martín, creo que en honor a tu tiempo, fuimos en un momento 49, somos 38, 1 hora y media después, es decir que realmente mantuviste a la audiencia totalmente enganchada y creo que nos diste unos consejos sumamente prácticos y nada, un placer. Por supuesto que te dejamos, te tomamos la palabra de que nos des la charla de lesión quirúrgica a la vía biliar. No, así no tenemos que molestar a otra gente, eso está bueno, molestamos al mismo y le demos favores a uno solo. No, es un chiste. Perfecto. Y cuando quieran también podemos hablar un poco de simulación. Por supuesto, la idea es que nos des un tallercito como para vayamos. Así cuando recuperamos la presencialidad, hacemos algo. Podemos ir allá a visitarte, que siempre Pero nos ojalá, recibís Juan de espectacular. Dios, y ojalá que también Posadas. Ojalá, ojalá. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias a todos por los que se conectaron. Tarsitano ni habla porque no puede creer lo que escucha, ¿no? Pará, abrí tu micrófono, ahí está. No, todo lo contrario, la clase fue excelente y contempla todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Los factores anatómicos, patológicos del cirujano y de la circunstancia. Creo que más que eso no se puede analizar, está todo. Y realmente completísimo y bien, no hay nada que acotar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Martín, para Huito, la última. Discúlpame, Martín, me pareció interpretar que no te vi muy del todo convencido con la colecistectomía ambulatoria, ¿o fue una impresión mía? Como dijiste, estamos tratando de reavivar el tema de la cirugía ambulatoria. Te lo pregunto porque nosotros estamos haciendo bypass ambulatorio, entonces nos preocuparía que el tema de la paroscopía. No, por ahí me expresé mal. La primera experiencia que hicimos con colecistectomía ambulatoria la hicimos, yo era fellow en el 2005, por ahí, y presentamos los primeros 100 casos del hospital italiano y nos había ido excelente. Uno solo de los 100 tuvimos que, nos fracasó la ambulatoriedad y tuvimos que internarlo. Lo que pasa es que los criterios eran tan estrictos que en San Justo eran muy difíciles de cumplir, más que nada por las distancias. Nosotros exigíamos estar a 15 minutos del hospital, por si había alguna hemorragia o algo. Entonces, en vez de modificar esa norma en la medida que nos iba yendo bien, nos dormimos los laureles y si siguen quedando una noche, ¿entendés? Y la verdad es que los pacientes, cuando vos de antemano le decís, y más ahora con el COVID, le decís, ¿te querés ir apenas terminamos? Van. Entonces ahora es como que lo estamos reavivando. En Central nunca se dejaron de hacer, no con el porcentaje que se debería, la verdad que se podría hacer un porcentaje muchísimo más alto, pero empezamos a hacerlo en San Justo. Y obviamente va a quedar, o sea, vamos a ser un poco más laxos con los criterios y vamos a muchos más pacientes poder darles el alta ambulatoria. Que la clave es decírselo en la primera entrevista. Cuando uno quiere modificar las normas y decirle en el día de la cirugía, che, ¿te querés ir hoy? El paciente no le entra en la cabeza. También si uno lo empieza a trabajar en la primera entrevista, es totalmente factible. Bueno, nosotros, yo en la modelo hace más de 10 años que lo hacemos y ya los pacientes te piden, yo me quiero ir en el día. Entonces eso es fantástico. Dice, doctor, ¿me puedo operar? Pero me quiero ir en el día. Así que ya lo piden los pacientes. Y con los bariátricos, como dice Otto, en el hospital principalmente, como se habla tanto en las charlas de la ambulatoriedad y de cómo les va y qué sé yo, los pacientes dicen, yo soy candidata, ¿me puedo anotar como candidata para lo ambulatorio? Así que está bueno. Y realmente nos ha ido bien y ahora en la era del COVID hicimos 6 o 7 ambulatorias porque no había cama y no tenemos ahora camas todavía y realmente andan bien los pacientes. Bueno, en OSPLA se hace ambulatorio casi. Creo que presentamos 90%. Tenemos la unidad de cirugía ambulatoria, la manejan los residentes, entonces se operan 2 en la mañana y a la tarde, a partir de las 3 de la tarde se van de alta. Y andan muy bien los pacientes.
Sin duda que es algo que tenemos que mejorar y copiarles, porque no está totalmente subexplotado eso. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Con la geografía lectiva. Pero bueno, debemos admitirlo que, como vos decís, creo que si uno toma todas las medidas y cuando tiene sospecha hay que hacerla con la geografía, creo que ahí está bien también. Así que bueno, Martín, un placer, y dentro de porque este mes y el mes que viene es el de HPV, así que te vamos a avisar para lesiones quirúrgicas a la vía biliar. Perfecto. Te lo dejamos tomado. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Muy, Chau, muy amigos. Gracias, hasta luego. Chao. Nos vemos. Aplauden acá los chicos.